Nos encontramos en el módulo número 3, capítulo 6, curso Fases de un ataque, en el tema de ganando el acceso. Aquí estaremos desarrollando ya la penetración o perpetrando el ataque, claramente dicho. Bueno, aquí vamos a ver en este capítulo los tipos de ataques más usuales, tanto en internet como en redes locales, qué técnicas conoceremos de ingeniería social, de qué manera o en qué estado se encuentran los hackers y su tendencia actualmente, y más adelante daremos un concepto de introducción hacia temas de seguridad avanzada en la característica o en el tema de hardening de seguridad. Cuando hablamos de ataques más usuales a nivel de redes, estamos hablando de que existen ataques por internet a través de la web y también ataques a nivel de redes locales, redes remotas o conexiones inalámbricas. Si de pronto hemos hecho alguna introspección a algunas noticias alguna vez, hemos de encontrar que ataques de tipo web, estamos hablando de ataques a nivel de phishing de páginas web, o ataques de tipo phishing, por ejemplo, o a nivel de redes locales tipo de flooding, o ataques a nivel de enrutadores directamente, que son los recursos que se encuentran compartidos dentro de redes locales o redes remotas. Serían los dos tipos de ataque que vamos a manejar. Ya en los tipos de ataques a redes y servidores, estamos hablando de un tipo de ataque que se llama ataques de scanning. Son los llamados ataques de escaneo o ataques de búsqueda. Se utiliza un método para poder descubrir qué canales de comunicación están susceptibles a ser explotados en algún momento. Esto lleva bastante tiempo realizar esta tarea, puesto que es una tarea que requiere el análisis de muchos puertos o de muchos puntos de acceso en el objetivo. Aquí la idea es recorrer o escanear tantos puertos de escucha como sea posible y coger esa información que hemos obtenido y guardarla para poder conocer ya esa información y determinar si es posible acceder o no. Entonces aquí la información que se guarda de esos puertos, nos interesa es que esos puertos sean receptivos o de utilidad para cada una de las necesidades del ataque. Entonces muchas utilidades de auditoría también nos pueden, digámoslo así, escanear, o nos pueden también o se basan en este tipo de paradigmas de scanning, y que van a ser posible utilizarlos para actividades de auditoría o de administración de redes. Entonces el escaneo de puertos pertenece a la seguridad de la información desde que era utilizado en algunos sistemas de telefonía. Dado que actualmente existen muchísimos números de teléfono a los que se pueden acceder, pues básicamente llamando desde cualquier parte, existe una solución lógica para que puedan encontrar esos números que se deben ingresar. O sea, es tratar de intentar contactarlos todos. Entonces, la idea básica del scanning es simple. En este tema de scanning de llamadas a números telefónicos, escoger un número telefónico, y si se le hace la marcación y el módem devuelve un mensaje de conectado, entonces se debe grabar ese número. En otro caso, pues la máquina colgaría el teléfono y se llamaría al siguiente número. Esto es la forma en que se puede decir que a nivel de los scanning que hacían los antiguamente llamados freakers, era escanear puertos utilizando esas mismas técnicas de fuerza bruta. Entonces se envía una serie de paquetes a varios protocolos y se deduce los servicios que están escuchando, y por las respuestas recibidas o no recibidas se va a tener el éxito en esta tarea. Entonces existen diversos tipos de scanning, como vemos en la diapositiva. El TCP/Connect Scanning es el primero de ellos. Esta es una manera bien básica de poder escanear puertos sobre el protocolo de TCP. Aquí, si el puerto se encuentra escuchando, él devolverá una respuesta de éxito, y en otro caso, o sea, ya significará de que el puerto se encuentra cerrado o que en ese momento no puede establecerse comunicación con él. Entonces puede que también el puerto tenga algunos problemas o la máquina tenga algunos problemas de respuesta. Existen unas ventajas que caracterizan esta técnica, y es que esta técnica no necesita privilegios especiales y que tiene gran velocidad.
Existe también desventajas, y es que este método, al ser pues tan antiguo y ya tan trabajado, es un método que es fácilmente detectable por los diferentes administradores del sistema con los software que se tienen para monitoreo. Entonces aquí lo que se ve es que a nivel gráfico en los monitoreadores se ven un gran número de conexiones y de mensajes de error que están botando o que se están referenciando hacia los servicios en los cuales se ha logrado llegar a contactar alguno de los puertos. Entonces aquí la máquina genera una cantidad de errores que el escaneador o el software que monitorea lanza inmediatamente de los puertos que se han desconectado. El siguiente es el TCP SYNC Scanning, y aquí tiene que ver cuando dos procesos establecen una comunicación y usan básicamente este tipo de ataque o este tipo de scanning, un modelo de cliente-servidor para poder establecer esa comunicación. La aplicación que escucha, o sea el servidor, este genera una identificación de todo lo que ingresa por los puertos. La identificación del servidor se efectúa a través de la dirección IP del sistema en el que se está ejecutando y del número de puerto del que depende para la conexión. El cliente establece la conexión con el servidor a través del puerto que esté disponible para luego intercambiar datos más adelante. De la información de control llamada handshake, o sea el saludo, la comunicación en 3 vías se intercambia entre el cliente y el servidor para establecer un diálogo y después poder llegar a transmitir datos. Entonces los paquetes o los segmentos de TCP aquí van a tener las diferentes banderas que hemos visto en sesiones anteriores, manipuladas o manejadas. En el protocolo TCP, sobre el que se basa pues la mayoría de todo lo que son las comunicaciones y servicios, incluyendo lo que es correo, web, etcétera, requiere de que estas dos máquinas tengan ese proceso y para la conexión. Entonces el establecimiento de esa conexión se realiza mediante lo que se llama comunicación en 3 vías. Esto es lo que nosotros hemos visto en diferentes o en anteriores sesiones. Entonces aquí cuando las aplicaciones conectadas terminan la transferencia, realizan otra negociación de comunicación en 3 vías. Entonces esta técnica de TCP SYNC Scanning se implementa cuando hay un escaneo de media apertura. Esto quiere decir que aquí nunca se abre una sesión completa de conexión. Lo que hace el sistema es enviar un paquete SYN como si se fuera a generar una conexión real. Este va a esperar por la respuesta que genere el cliente y al recibir el SYN hack, inmediatamente lo que va a enviar no es un hack definitivo, sino un reset para poder terminar o resetear la comunicación y identificar si el puerto se encuentra abierto o cerrado. Entonces aquí este tipo de TCP SYNC lo que hace es llamarse un tipo de scanning medio abierto. Tiene una ventaja este tipo de técnica de escaneo, y es que pocos sitios están preparados como para registrar este tipo de scanning. La desventaja de este es que algunos sistemas UNIS, por ejemplo, necesitan privilegios de administrador para poder construir estos paquetes de SYN. Es una de las desventajas que tiene el tipo de scanning. Existe otro tipo que se llama TCP FIN Scanning, es el denominado Still Port Scanning. Aquí hay veces en que de pronto el escaneo de SYN no es suficiente, entonces no es lo suficientemente, digámoslo así, limpio, o sea, clandestino. Entonces algunos sistemas o firewalls lo identifican y monitorean en la red en búsqueda de paquetes SYN, de puertos restringidos. Entonces para poder subsanar este inconveniente, los paquetes FIN, en cambio, que se utilizan aquí en este tipo de scanning, podrían ser capaces de pasar o de saltarse esos monitoreos de los firewalls sin ser advertidos. Esta es una gran diferencia o una ventaja con este tipo de scanning que tenemos sobre el anterior, el SYN Scanning. Es el TCP FIN Scanning. Entonces aquí como resultado nosotros lo que vamos a tener es que estos paquetes no son vulnerables a este tipo, o estos equipos no son vulnerables a este tipo de escaneos.
Entonces es posible realizarlo en otros sistemas Unix. Este es un comportamiento correcto que se genera en el protocolo de TCP, aunque algunos sistemas como por ejemplo Microsoft no cumplen con este requerimiento enviando los paquetes de reseteo, siempre independientemente de si el puerto se encuentra abierto o cerrado. Entonces aquí este tipo de scanning es un ejemplo en el que se puede apreciar algunas vulnerabilidades que presentan algunas tecnologías utilizando el protocolo de TCP. Aquí se observa de que en una implementación incorrecta, por ejemplo, muchos de los problemas globales o vulnerabilidades son inherentes al diseño original de los protocolos. Entonces este tipo de scanning nos van a permitir, por medio del uso de la bandera de fin, saltarnos todo lo que son los monitoreadores o algunos firewall que están permanentemente en la red. Ya otro tipo de scanning es el fragmentation scanning. Esto pues es una técnica pues ya anterior de scanning y sufrió pues básicamente una modificación con relación a las diferentes técnicas anteriores. ¿De qué se trata? Se trata de que en lugar de poder enviar paquetes completos, como lo hacen los diferentes tipos de scanning, estos paquetes no se envían completos, se particionan en pequeños fragmentos de IP. Entonces así se logra partir de pronto la cabecera que utiliza TCP para la transmisión de distintos paquetes, se logra partir esa cabecera en distintos paquetes y se hace mucho más difícil la monitorización por medio de los filtros o de los monitoreadores que se encuentran en la máquina objetivo. Sin embargo, hay algunas implementaciones de estas técnicas que pueden llegar a tener problemas con la gestión de este tipo de paquetes, de enviar pequeños paquetes, porque puede llegar a generar una caída en el rendimiento del sistema intruso o de la víctima, y esto puede generar una alerta sobre los administradores del sistema. Entonces se convierte ya en un tipo de scanning en ocasiones detectable por esta característica. El siguiente es el batch dropping packet sniffing, y aquí es bien interesante este tipo de scanning porque se realiza con packet sniffers, o sea, los cuales son una serie de programas que monitorean los paquetes que pasan por toda la red. Entonces estos sniffers pueden ser colocados en una estación de trabajo conectada a la red, pueden ser metidos en un router, en un gateway de internet, etcétera, etcétera, y esto puede ser realizado por un usuario legítimo con acceso a la red o por un intruso que de pronto ha ingresado por cualquier otra vía. Entonces en la cabecera de estos paquetes que se envían en esta técnica de scanning a través de la red se tiene la dirección del emisor y la del destinatario. Entonces de esta forma, independientemente del protocolo que se utilice, las tramas llegan a su destino. Es un tipo de scanning que se realiza de esta manera, o sea que cada máquina conectada a la red mediante cualquier tipo de tarjeta verifica la dirección destino del paquete. Entonces si estas direcciones son iguales, asume que el paquete enviado es para ella, y de caso contrario pues libera el paquete. Entonces un sniffer consiste en colocar en la red o en una tarjeta llamado pues en un modo de llamado promiscuo